usted tiene que dar por esos 2 domingos el descanso normal entre semana que tiene derecho el trabajador por la jornada de 47 horas a la semana. Tiene que pagar ese día con el valor de un turno normal más el 75%. Y aparte de eso, por esos 2 días tiene que dar un compensatorio que es aparte del descanso. Ojo, un compensatorio o lo puede pagar en dinero. Eso es una potestad que tiene el empleador. Ahora, si hablamos de trabajo habitual, 3 o 4 domingos, entonces ahí usted tiene que dar los mismos días de descanso, 4 días de descanso en el mes por cada semana laborado, pagar con el 1.75% y aparte de eso, otorgar un compensatorio. Ese es obligatorio que el trabajador se vaya a descansar. Compensatorio, no dinero, compensatorio en tiempo, ¿vale? La segunda, doña Sandra. Bueno, eso también quiere decir con los horarios. Si en una empresa trabajan todo el día y todo un día descansan, ¿sí? ¿Es legal? Es decir, trabajan todo un día, pues, a ver, si trabajan todo un día y todo un día descansan, no sé, o sea, ¿me puede concretar un poco más la pregunta con el tema, a qué horario se refiere? Recordemos que hay una jornada máxima legal que no podemos sobrepasarnos. Si nos sobrepasamos, entonces ya tiene que solicitar un permiso de horas extras o trabajo suplementario ante el Ministerio de Trabajo. En estos momentos usted no puede pasar las 47 horas a la semana y como dice la ley 2101-2021, que fue la que reformó lo referente a la jornada máxima, usted puede colocar turnos máximos de 9 horas al día o mínimo de 4 y ahí en ese máximo de 9 horas no va a tener que pagar trabajos suplementarios o horas extras, ¿sí? Pero si se sobrepasa ese tiempo, usted tiene que contar con un permiso para poder laborar en esas horas extras. Eso quiere decir que pues usted tiene la posibilidad de poder adecuar esos turnos de trabajo para que no sobrepase la jornada máxima legal de 47 horas. O puede también optar por el trabajo en turnos que lo regula el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, pero eso no pueden, como lo hacen como en el sector de hidrocarburos, que es 21/7. Entonces, pero ya tendría usted que organizar esa programación de una manera más concreta. Ok, doña Sandra, muchas gracias. Vamos a darle entrada a otra pregunta. Nos preguntan en el chat, doctor Juan, ¿cómo se procede a terminar un contrato a término fijo de 1 año, pero que se le ha dado continuidad por más de 10 años? La pregunta del chicharrón como... la pregunta del millón, dicen por ahí. Sí. Pero para eso estamos, para tratar de resolver todas estas situaciones. Mire, esto tiene que ver con lo que hablábamos en la charla de Canopy y es con la solución de no continuidad y continuidad del contrato de trabajo. Si tiene un contrato a término fijo y lleva, digamos, 7, 8, 9 años, pues lo ideal sería que usted tuviera un contrato de si es a término fijo inferior a 1 año, 3 periodos, una renovación de 3 periodos al inicialmente pactado. A la cuarta renovación ya no puede ser inferior a 1 año. Y de ahí, pues usted cada año no tiene que estar haciendo un contrato, sino que tiene que notificar en las prórrogas, ¿sí? Tiene que notificar las prórrogas, es decir, si el 30 de diciembre, entonces se le notifica que por favor, se le notifica que el contrato será renovado. Ahora, si no lo va a renovar, pues usted tiene que alegar es una de las causales que son taxativas en el código. ¿Y cuál es esa? Expiración del plazo fijo pactado, pero lo tiene que hacer con 30 días de anticipación al vencimiento. Sí, esa pregunta nos la hace doña Gloria Pinzón. Doña Gloria, ¿está ok la respuesta? ¿Sí? ¿Tiene algo más que añadir? Sí, lo que pasa es que no se han hecho prórrogas ni nada. Entonces, ¿qué hace uno ahí? No hay nada, simplemente se continuó, se hizo ya. La pregunta pues más exacta es, se termina digamos en diciembre, suponiendo que se hizo en ese tiempo y quedó a 1 año, digamos que tengo entendido que queda 1 año, entonces la pregunta es, ¿cómo lo termino? Pues mire, pues señora Gloria, ahí digamos ya entramos con una omisión porque no existieron las prórrogas, ya no podemos llorar sobre la leche derramada como dicen coloquialmente, pero
usted tendría que de pronto o alegar una justa causa si hay un incumplimiento de funciones. Si no hay incumplimiento de funciones, pues usted tendría que entrar a mirar una notificación de no renovación y alegar la expiración del plazo fijo pactado. Pero tenga cuidado porque de pronto si el trabajador se asesora, muy seguramente va donde un abogado laboralista le dirá, oh señor, que usted lo que tiene no son varios vínculos contractuales, sino un solo vínculo contractual, porque no se interrumpió, siempre continuó, además no se notificaron las prórrogas, entonces puede tener inconvenientes ahí. Yo lo que le recomiendo es que revise el tema de que trate mejor, si quieren prescindir de los servicios del trabajador y si no hay una justa causa, trate de negociar esa indemnización para que no vaya a tener una posible demanda más adelante por un despido, por una terminación del contrato sin justa causa y se haga acreedora al pago de una sanción. Bueno, muchas gracias, doña Gloria. Tenemos una pregunta Sí, de Noralba también. Noralba pregunta, si se contrata a una persona que ya está pensionada, ¿se le puede dar por terminado el contrato en cualquier momento sin justa causa y sin pagar ninguna indemnización? Una persona pensionada. Esa pregunta tiene como dos connotaciones. Primero, premisa. ¿Se puede contratar a un trabajador que tenga pensión mediante un contrato de trabajo? La respuesta es sí. Sí se puede. Lo único y hay que pagarle absolutamente todo. Lo único que no se le paga es el aporte a pensión porque él ya tiene el reconocimiento de la pensión. Pero hay que pagarle la afiliación a la EPS. Así la persona, como él tiene EPS por el tema de la pensión, ahí le descuentan lo de EPS, tiene que hacerle el doble aporte a salud, perdón, a salud. Tiene que hacerle el doble aporte a salud y a pensión se le hace el aporte, creo que es del 2% al ADRES o lo que antes conocían como FOSIGA, que le puede terminar el contrato de trabajo en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. No, tiene que mediar una justa causa o tiene que alegar, si es un contrato a término fijo de 6 meses, de 8 meses, expiración del plazo fijo pactado y notificarle la no renovación con 30 días de anticipación, y si no el contrato se renueva automáticamente por el periodo inicialmente pactado, pero el trabajador pensionado goza de las mismas garantías y condiciones mínimas laborales que los trabajadores que no están pensionados. Sí. ¿Está claro, Noralba, la respuesta del doctor Juan? Bueno, parece que sí. Pregunta del Servicentro Dallas, doctor Juan Uribe. Noralba, sí, dime. Sí, sí está clara. Okay. Igualmente, independientemente que el contrato sea indefinido. Pues mira, Noralba, si el contrato es indefinido, para terminar ese contrato tiene que mediar una justa causa. Es decir, debe haber un incumplimiento por parte del trabajador. Y para poder justificar la terminación con base en un incumplimiento, tienes que garantizar el debido proceso que regula el código en su artículo 115, que no es nada más y otra cosa que citarlo a descargos y hacerle todas las preguntas para que él pueda ejercer su derecho de defensa. Si no media ninguna justa causa para terminar el contrato y usted quiere prescindir de trabajador, pues lo que tiene que hacer es pagar la indemnización, porque de lo contrario se verá abocada a pagar esa indemnización que omitió. Ok, listo, Noralba. Pregunta Servicentro Dallas. Y agradecemos mucho la asistencia de todas las estaciones de servicio. Tenemos en este momento 97 personas ya conectadas, doctor Juan. Servicentro Dallas pregunta, buenos días, si tengo una secretaria que ingresa a la empresa y antes del ingreso están sus primeros meses de embarazo, pero se le hace contrato de 3 meses y al terminar el contrato se retira y esta persona demanda, ¿qué hace el empresario? Pregunta. Dios mío, trabajó 3 meses y estaba embarazada. Yo le voy a decir algo. Por eso, cuando uno recibe un trabajador en su estación de servicio o en la empresa de cualquier índole, y desde el momento en que el trabajador pone un pie en el sitio de trabajo y firma un contrato,
usted ya lo recibe con todas las preexistencias que tenga. Y en el caso de la persona que viene ya con su estado de embarazo y usted conoce ese estado de embarazo, pues usted ya la tiene que mantener todo el periodo, todo el tiempo de embarazo y los 6 meses más y el periodo de lactancia. Así, por más que usted quiera firmarle un contrato de trabajo a 3 meses, por más que usted ahí sí no opera, ojo, estimados aportantes, ahí sí no opera la cancelación en periodo de prueba. Que recordemos que uno en periodo de prueba puede despedir al trabajador y decirle trabaja hasta hoy, punto, chao. Acá no, porque goza de una figura que llama estabilidad laboral reforzada por fuero de maternidad. Y si omite eso, usted se hará acreedor a pagar una sanción de 6 meses de salario, 180 días. Entonces, si la recibió embarazada, téngala hasta que termine el periodo de lactancia. Pero Al si ella representante de no Servicentro, reportó, perdón, le doy la palabra, señor. Sí, adelante. pero si ella no reportó que estaba en embarazo. No importa, estimada estación de servicio de Servicentro Dallas, no importa. Así ella no haya reportado. Le pongo un caso todavía peor que ha pasado y que ha sido de mi conocimiento. Supongamos, la trabajadora le notificaron que el contrato a término fijo no iba a ser renovado y se le notificó con la debida anticipación de los 30 días. Y resulta que por ahí la señora, cuando le faltaban 2 o 3 días para irse, se tomó una prueba de embarazo y salió positiva. ¿Qué hace? Se la lleva a la empresa y no puede cancelarle ese contrato de trabajo. Gozan de una protección especial de índole constitucional y legal y no se pueden despedir, así no lo haya reportado en su momento, sino lo haya reportado 2 o 3 días antes de terminar el contrato. Bueno, tenemos una pregunta, gracias Servicentro Dallas, a la persona que está ahí detrás. De Talento Humano pregunta, quisiera saber si es legal que la información de los folios de trabajadores activos solo reposen en la nube informática y no de forma física. No, mire, yo diría que hay que mantener esa información de las dos maneras. De todas maneras, sí, la nube es un tema importante. Con eso podemos prevenir que la información que está en el papel, en físico, se pierda. Pero también estamos expuestos a que haya un problema de hacker, de que colapsó el sistema. Bueno, no sé, yo no soy experto en esos temas, pero alguna situación puede pasar. Entonces, es más que legal, es una obligación que el trabajador, primero, guarde su archivo en físico y digitalizado. Y eso lo dicta la norma de ley, la ley de archivo, que tiene que guardarse tanto digital como físico. Y especialmente, hay una cuñita ahí adicional. Y ojo, que los aportes al sistema de seguridad social, salud y pensión se deben de guardar por toda la vida, y tanto en físico, y qué bueno la estación de servicio que me está hablando de la nube, porque para eso hay que pagar, pero es bueno que esa información se guarde en la nube. Uno paga unos derechos para poder guardar información en la nube, porque si uno lo guarda en nuestros equipos, el día de mañana el equipo se le puede dañar, se le puede formatear y la información quedó en el limbo. Pero entonces es importante, es válido que la guarden de las dos maneras, y hago hincapié en lo referente a los aportes al sistema de seguridad social. Bueno, una pregunta rápida. Está muy bien, Talento Humano, la respuesta del doctor Juan. ¿Sí? ¿Tiene algo que decir, Talento Humano? No. Pregunta la EDS Capital SAS, ¿el reglamento de trabajo hay que erradicarlo? Pareciera de perogrullo, pero hay que preguntar. Buena pregunta, ¿no? Y buena pregunta. Y mire, y estimados aportantes, pregunten lo que ustedes consideren necesario y no crean que la pregunta es estúpida. Ojo que no se limiten. No hay preguntas estúpidas, sino estúpidos que no preguntan, ¿sí? Buena esa aclaración. No, y es que por más una estúpida que crea la pregunta, mire, es obligatorio erradicar el reglamento. Resulta que hasta el año 2009 era obligatorio coger mi proyecto de reglamento interno de trabajo que tenía y enviárselo al Ministerio de Trabajo.
y el Ministerio de Trabajo le impartía su aprobación, sacaba una resolución y ahí sí entraba en vigencia para el empleador el reglamento interno de trabajo. Pero se imaginan cuántas empresas y cuántas personas naturales que tienen trabajadores a su cargo hacían reglamentos y comenzaron a mandar toda esa documentación al ministerio y se llenaron de papeles. Entonces dijeron, oiga, no, esto nos toca hacer un poco más prácticos. Entonces, ¿qué le dijeron? Mire, usted como empleador hace su reglamento interno de trabajo, lo socializa con su trabajador y si hay dudas, aclara las dudas. Si no llega a haber acuerdo entre las condiciones que se están pactando, pues entonces ahí sí acudimos al Ministerio de Trabajo para que él nos diga. Yo digo, mire, ministerio, yo como empleador tengo este reglamento, pero es que el trabajador no está de acuerdo con tales y tales cláusulas. Entonces, por favor, indíqueme, le dirá, ¿están acorde o tiene que modificarlas porque vulneran garantías mínimas laborales del trabajador? En conclusión, no hay que erradicarlo, lo que tienen es que elaborarlo y socializarlo con sus trabajadores. Bueno, damos la palabra ahora a las personas que han levantado la mano. Doña Leonor Niño, adelante, si puede prender su cámara y se presenta, si es tan amable. Su pregunta. Doña Leonor. ¿Está por ahí? Leonor Niño Gómez. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, la escuchamos, Leonor, adelante. Sí, qué pena. Resulta que tengo una trabajadora, le estoy debiendo los años 2021 y 2022 de vacaciones. Ella, por motivos económicos, solicita que le sean pagas, que para ya no disfrutarlas, que le sean canceladas totalmente. ¿Lo puedo hacer? Señora Leonor, buenos días. Para el tema de el pago de las vacaciones, es decir, el reconocimiento de las vacaciones en dinero, es procedente que se paguen, pero no en su totalidad, porque el concepto de vacaciones es claro. Las vacaciones es el disfrute, es el lapso de tiempo que tiene el trabajador para ir a descansar, a revitalizarse, a recargar energías para regresar a retomar sus labores pues de manera ya más activa, de manera un poco más descansada. Pero no es procedente que se pague la totalidad. Como mínimo, la trabajadora debe disfrutar 5 días por periodo. 5 días, es decir, son 30 días de los 2 años, páguele 20 y 10 obligatoriamente tiene que ir a descansarlos. Ok, muchísimas gracias. Sí. Mauricio, el micrófono está apagado. Perdón, sí, es que a uno se le olvida, es que estas cosas en vivo son complicadas. Gracias, doña Leonor, muy amable por su pregunta. Le damos la palabra a Estación de Servicio La Fortaleza. ¿Quién nos saluda? Adelante con su pregunta. Estación de Servicio La Fortaleza, adelante. O La Fortuna, perdón, La Fortuna. Sí, adelante con su pregunta. Bueno, creo que no nos escucha. Servicentro Dallas. Si tengo un trabajador y le hice un contrato de 3 meses de prueba, pero tuve un inconveniente con él que lo vi robando, que le termina el contrato inmediatamente sin causa fija. Oiga, la pillada robando esa es muy común, doctor Juan. ¿Qué Sí. dice usted ahí? Bueno, para la estación de servicio Dallas, Servicentro Dallas, a ver, pues en el momento en que el trabajador, ahí sí como dicen coloquialmente, lo sorprende con las manos en la masa, pues usted no puede decirle, se me larga ya en la estación porque usted es un ladrón y es un tal por cual y se va. No, en ese momento hay que primero hacerle una diligencia de descargos. Usted le hace las preguntas, tal, le dice, mire, usted el día de hoy está, dígame si usted estaba en turno de hoy de tal, sí, estaba en turno, ¿por qué razón usted se estaba robando el dinero producto de la venta de combustible? No, que eso no es así, que usted vio mal, que usted malinterpretó, sabe que eso es una justa causa para terminar contrato, independientemente de lo que le conteste. Y en ese momento, una vez usted agote esa diligencia de descargos, 3 o 4 preguntitas, inmediatamente lo puede sacar. Pero ojo, usted no puede sacarlo así sea flagrancia
sin haber agotado ese debido proceso. Pero si se tiene video de prueba. Señor. Que si Si tiene se el tiene video los de videos prueba. de prueba. Ah, pero si está en periodo de prueba, usted lo puede sacar, pero no argumente que porque estaba robando dinero. En el periodo de prueba es lo más fácil de despedir un trabajador. Usted alega que la terminación del contrato se da por la facultad que tiene el empleador de terminarlo en periodo de prueba y no tiene que decir más nada. Ojo, porque si usted dice que estaba robando, pues el tema se le va a complicar. Como está en periodo de prueba, pero ojo una cosa, tenga la estación de servicio, tenga en cuenta que no es un contrato de prueba de 3 meses, no señor. El periodo de prueba no puede exceder de la quinta parte del total del tiempo del contrato de trabajo. Y si es un contrato a término indefinido, el periodo de prueba no puede pasar de 2 meses. Ustedes no pueden imponer términos de periodo de prueba superiores a los que indica el Código Sustantivo del Trabajo. El señor estaba hablando de si tenía el video como prueba. No sé si estaba en periodo de prueba. O sea, él muestra el video como prueba de que el señor no, estaba es que yo le robando. entendí que en periodo de prueba. Sí. Estamos con el tema, aquí con el tema de la tecnología, estamos como los sordos que entienden una cosa y bueno. Sí. No, así tenga el video, estación de servicio, pero es que usted tiene que hacerle su debido proceso. Y así el trabajador le niegue todo, no importa. Pero es que usted tiene que agotar ese debido proceso, porque si no el tema se le va a complicar y el trabajador puede decir, no, es que yo no me lo estaba robando, lo que pasa es que no tenía tiempo de ir a depositarlo en la caja o allá y me lo eché al bolsillo mientras pasaba el boleo, la congestión, porque había mucha gente y no podía dejar la isla sola. Ay, y entonces Claro. ahí usted entra a tambalear. Bueno, vamos con una tandita, gracias Servicentro Dallas, tandita de preguntas del chat. Si quiero liquidar a una persona cada año, ¿cuánto tiempo lo tengo que dejar por fuera de afiliaciones y todo eso? Le pregunta la estación de servicio Capital. Bueno, aquí hay un tema. Estamos hablando, yo creo que la estación de servicio, pues lo que pregunta es para efectos de tratar de romper esa solución de no continuidad y desvirtuar que eso no es un solo vínculo contractual, sino son varios contratos de trabajo. Ya en la charla anterior vimos pronunciamientos de la Corte donde decía que esa terminación y ese lapso no puede ser inferior a 1 mes. Pero hay un tema supremamente importante y es que aparte de eso, usted debe, no puede, sino debe generar la novedad de retiro en el sistema de seguridad social, porque la misma da que usted lo desvincule, lo deje 1 mes por fuera, le pague todo, pero sigue el señor afiliado. Entonces hay solución de no continuidad en ese contrato. Entonces, en conclusión, mínimo 1 mes, pero haga los retiros de salud, pensión y riesgos laborales. Mientras el doctor Juan toma agüita, que es importante porque siempre la garganta se seca, ¿no? Sí. Otra pregunta, hay varios empleados de estación de servicio cotizando sobre un salario mínimo y han tenido multas de la UGP, de la Unidad de Gestión de Pensión, UGPP. Pregunta, ¿cuánto podría cotizar un empleador? Está hablando de empleadores, perdón. Hay varios empleadores de estaciones de servicio cotizando sobre el salario mínimo y hay multas de la UGPP. Pregunta, ¿cuánto podría cotizar un empleador? Mire, esa pregunta cayó como anillo al dedo. Y les voy a decir por qué. Eso quiere decir, pues yo trato de buscar el espíritu de la pregunta y es que el empleador no está haciendo los aportes al sistema de seguridad social sobre el valor devengado por parte del trabajador. Si hay multas por parte de la UGPP, que para recordarle a los que no saben, la UGPP es la gestión de pensiones y parafiscales y es la que vigila porque no exista evasión ni elusión en el sistema de seguridad social. Evasión cuando yo no pago seguridad social y elusión cuando pago por un valor menor al valor devengado por el trabajador. Si a mí me afilian, y eso lo he visto muy común y en estaciones de servicio,
dice, ay, mire, yo lo contrato y le pago el mínimo, pero como usted se va a doblar de turno los domingos para poder hacer el cambio de turno, usted va a cubrir vacaciones de estos que se van, pues entonces yo le voy a pagar a usted 400.000 pesos más, pero el salario es sobre el mínimo. La UGPP tiene acceso a la exógena de la DIAN, es decir, a toda la información financiera, a todos los temas de movimientos bancarios, y ahí se dan cuenta. Entonces, aporte sobre 1.160.000, pero le entran 400.000 pesos de más. Hay ilusión porque se está pagando un valor menor. Si el trabajador gana 1.500.000, sobre ese valor se le debe hacer los aportes al sistema de seguridad social. Ojo, situación diferente es que usted diga, bueno, le voy a pagar el salario mínimo, pero vamos a pactar un bono de alimentación no constitutivo de salario por mera liberalidad, conforme lo establece el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice pagos no salariales. ¿Es válido? Sí, es válido, y ahí sí usted puede no llevarlo a la base, al ingreso base de cotización, pero tiene que estar pactado en el contrato de trabajo, porque en el momento que lo requiera la UGPP, en un proceso de fiscalización, usted le dice, un momentico, UGPP, que aquí en el contrato de trabajo yo estipulé un bono de 400.000 pesos no constitutivo de salario por mera liberalidad, acorde con el artículo 128, y por eso no lo llevé a la base. De lo contrario, todo lo que devenga el trabajador producto de su labor es base salarial. Bueno, dos preguntitas más del chat rápidamente. Pregunta don Gabriel Arce, con respecto a la reducción de la jornada laboral a 47 horas semanales, ¿se les puede pagar una hora extra a la semana? ¿Hay que tener autorización del Ministerio de Trabajo o es mejor reducir la hora a la semana? Bueno, primero, sí se le puede pagar una hora extra, que es como la solución que dijimos en la charla anterior, que podíamos ver para la entrada en vigencia de este año y del próximo año, que son 2 horas, que ya el año entrante, entonces ya no van a ser 47, sino 46. Pero obligatoriamente, perdón, necesita autorización del Ministerio de Trabajo para poder laborar horas extras, que ese permiso de trabajo, ojo, ese permiso para laborar en horas extras no lo van a dar por más de 2 horas diarias por trabajador, ni más de 12 a la semana por trabajador. Pero usted puede optar o por solicitar ese permiso del ministerio o por reducir de una vez la hora a la jornada máxima legal. Ok. Y otra preguntita del chat antes de pasar con la levantada de mano. Los contratos por hora o labor, pregunta Gabriela Arce, ¿por cuánto tiempo pueden ir? Es decir, si un hilero lleva 4 años o más, ¿este tipo de contrato es legal o se debe cambiar? Bueno, muy buena pregunta, muy excelente pregunta, le voy a decir por qué. Los contratos de hora labor contratada son para un objeto específico, tienen la connotación que son para actividades o labores de corta duración. Yo pregunto, ¿será que la actividad de la estación de servicio es de corta duración? ¿Será que es temporal? No, es una actividad continua, aparte de tener la connotación que es un servicio público, que es 24/7 los 365 días al año. Por favor, la estación de servicio haga un otro sí y pase eso a un contrato de trabajo a término fijo de 1 año o indefinido si así lo prefiere, pero por favor, estaciones de servicio, no cojan ese tipo de contratos a hora labor, eso se cae de su peso. ¿Cómo justifica usted que es de corta duración la venta de combustible? Eso se hace es para actividades, digamos, locativas, arreglos, los que van a hacer la lavada de tanque, los que van a hacer el cambio de fachada, pintura de oficinas. Eso es ahora o labor, pero la venta de combustible es permanente y debe estar sujeta a un contrato de trabajo a término indefinido o en su defecto a término fijo. Bueno, tanda de levantada de mano. Estación de servicio La Glorieta, buenos días, adelante con su pregunta y se presenta, por favor. La Glorieta. ¿Tiene la palabra? ¿Está en La Glorieta? No, parece que no está. Multiservice Colombia. Adelante, buen día. Su pregunta. Habilite el micrófono, por favor.
Multiservice. Bueno, no está tampoco. Servimani, Servimani SAS, adelante con su pregunta. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Sí, días. buenos días, bienvenido. Gracias, caballero. Mira, lo que pasa es que yo tengo pues, 4 preguntas. La primera es, Espere, dos preguntitas nomás, por favor. Dos ok, preguntitas. ok. Vamos rápido, sí, porque ¿Es tenemos más necesario preguntas. Es que no permiso pude de- habilitar el micrófono. Ya le damos la palabra, señora de la Glorieta. Permítame un segundito. Hay que estar atentos en el momento. Servimani, adelante. ¿Es necesario sí o sí solicitar el permiso de trabajo para las horas extra ante el ministerio? Mauricio, me la repite que no haya. Si es necesario solicitar el permiso de trabajo para las horas extras al Ministerio de Trabajo. No es necesario, es obligatorio. Usted no puede elaborar en horas extras, primero, si no lo tiene estipulado en el contrato, y si no tiene el permiso del Ministerio de Trabajo, que como le dije, esa resolución no va a salir por más de 2 horas diarias por trabajador, ni 12 a la semana por trabajador, y cuya vigencia es un máximo de 2 años, y obligatoriamente tiene que solicitar el permiso. Su segunda pregunta, señor Servimani. Y si se maneja, bueno, referente a eso mismo, y si se maneja, digamos, no sé, un permiso por parte de los trabajadores, una carta que diga que el funcionario tal autoriza a trabajar pues las 8 horas diarias como normalmente, siempre y cuando se les sea reconocida la hora extra como pago o remuneración extra. Vuelvo y repito para la estación de servicio Servimani. Lo que pasa es que es una disposición que él pone y código, y la voluntad de las partes no pueden estar por encima del código sustantivo del trabajo ni pueden obviar los requisitos. Es un requisito que está en el código solicitar el permiso, que uno de esos requisitos es que esté contemplado en el contrato de trabajo, que recordemos que el contrato de trabajo es bilateral, es decir, es consensuado entre empleador y trabajador, pero el permiso de horas extras ante el ministerio es obligatorio, es de ley y no lo pueden obviar. Señora de la Glorieta, adelante. Muchas gracias, Servimani. Buenos Adelante. días. Buenos días, la escuchamos. Buenos días. Háganme un favor, es que tengo 2 preguntas. La primera pregunta es si yo puedo contratar un domingo, 4 horas, un trabajador que me trabaje las 24 horas el domingo y contratarlo como medio tiempo y solamente me va a trabajar 24 horas corridas el domingo. Esa es mi pregunta, número 1. Bueno, para la estación de servicio La Glorieta, pues usted puede contratar el trabajador únicamente para trabajos en días domingos, pero ese turno de 24 horas no está permitido. Recordemos, como decíamos anteriormente, que con trabajo en horas extras se pueden trabajar a lo sumo 10 horas diarias por trabajador, es decir, 2 horas extras o 12 a la semana. Podría manejarlo un turno de 12 horas y justificando de que esa persona no va a exceder el máximo de horas permitidas en el mes, que son de 240 horas laborales en el mes. Pero es que un turno en un día de un trabajador de 24 horas es supremamente desgastante y agobiante. Y más que eso, yo diría que también es un riesgo para la estación tener no sé si son 1 o 2 en una estación de servicio en un turno de 24 horas. Yo no le recomiendo que sea ese turno de 24 horas. Yo le aconsejaría, o mejor, gestionar un permiso para trabajar en horas extras para que algunos trabajadores, el trabajador que está laborando en la semana cubra una parte y la otra parte que sea ya esa persona que va a trabajar, como le digo, máximo de 12 horas, pero no un turno de 24 horas. Segunda pregunta rápidamente. La segunda pregunta es, ¿yo puedo hacer un contrato por horas en una estación de servicio? Claro, Contrato por horas. claro, pero estamos hablando para venta de combustible, ¿sí? Sí, para las horas, por ejemplo, pico, si yo tengo pico los viernes o los festivos, ¿puedo contratar una persona por horas? Claro, Digamos 4 horas sí, solamente. claro, usted la puede contratar por 4 horas.
estimada estación, y recuerde que la ley 2101, que es la reforma laboral en lo que tiene que ver con la reducción de la jornada, contempla jornadas de mínimo de 4 horas y máximo de 9. Lo que pasa es que esa persona debe gozar de todas las afiliaciones, salud, pensión, ARL, se le debe pagar de manera proporcional, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, todo, pero sí lo puede contratar. Así la contrate 4 horas a la semana. No importa, pero la persona debe estar cubierta con el sistema de seguridad social y de manera proporcional. La prima no va a ser igual a los otros, va a ser un porcentaje menor, pero tiene que disfrutar y tienen que reconocerle esos derechos. Muchas gracias a la estación de servicio de La Glorieta. María Camila Pájaro tiene la palabra. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Los trabajadores que residen en municipios donde no existe el transporte público legalizado, ¿se le puede quitar el auxilio de transporte? Bueno, María Camila, pues la norma dice, en principio, que los trabajadores que vengan menos de 2 salarios mínimos tienen derecho a reconocimiento del auxilio de transporte. Pero hay una disposición legal, un artículo que dice eso que usted está diciendo, que si el trabajador no tiene que tomar transporte, no hay en el municipio, no hay transporte público, no hay rutas de transporte público. Y no estoy mal, no recuerdo en estos momentos si es el porcentaje de distancia exacto, pero creo que sí dice que si vive a menos de 25 metros de la estación de servicio, del sitio de trabajo, no hay lugar al reconocimiento de eso. ¿Vale? Pero hay que revisar bien ese tema. Yo con mucho gusto puedo revisar y le digo exactamente en estos momentos si son 25 metros o un poco más, pero para tratar de responderle, si está dentro de esa distancia, no hay lugar al pago de auxilio de transporte. Bueno, vamos con una sesión de preguntas del chat, varias corticas, doctor Juan. Pregunta Judith González, ¿se puede hacer 4 turnos de 12 horas cumpliendo las 47 horas en la semana? ¿La hora de más se les da en descanso cuando acumulan más horas? Ojo, bueno, tengan en cuenta una cosa, tengan en cuenta que ustedes no pueden sobrepasar las 47 horas, pero y la norma lo que les dice, la norma lo que les dice es que la jornada no puede ser más de 9 horas, ni menos de 4. Entonces, esos turnos de 12 horas ya estarían ustedes por fuera de lo que dice la norma. Y esa hora además ustedes no la pueden después decir que se la va a dar como descanso, porque eso sería venir a estar en contravía de lo que dice la reducción de la jornada. Ustedes lo pueden manejar con un máximo de 9 horas, con turnos de mínimo 4 o con un permiso de horas extras para elaborar esa hora extra de más, pero no con turnos de 12 horas. Bueno, pregunta rápida. Cuando el gerente y el representante legal son la misma persona, ¿quién firma el contrato? Cuando el gerente y el representante legal pero ¿quién firma el contrato de quién? ¿Del gerente? Si el contrato de los trabajadores, supongo. Pregunta Marcela. ¿Marcela está por ahí para que nos precise? Pueda aclarar. ¿Marcela? Marcela. Bueno, creo que se refiere a la firma de los contratos de los trabajadores, ¿no? No, porque es que además, es que si es entre empleador y trabajadores no tiene problema, porque es que la Cámara de Comercio debe decir que el representante legal, siga Marcela, buenos días. Adelante, rápidamente, por favor, Marcela. Mi pregunta es, lo que pasa es que el representante legal y él hace el cargo de gerente. Ese contrato de él como gerente, ¿quién lo firma? ¿Él mismo? Ah, pero es el contrato de trabajo del gerente, ¿verdad? Del gerente, sí. Y no tiene un representante legal suplente porque lo puede firmar el representante legal suplente, ¿no? No. Por lo general, yo les hago la recomendación. Sería un contrato de yo con yo, ¿no? Sí, pero siempre hay que tener un representante legal suplente. Siempre hay que tener un representante legal suplente. Como en este caso no hay, entonces digamos Juan Uribe.
Entonces, Juan Uribe en calidad de trabajador y Juan Uribe en calidad de representante legal de la empresa tal, en calidad de empleador. Pero esa sería la solución. Pero ¿cómo peleo yo con yo? Es que Juan empleador le incumplió a Juan trabajador. Eso no Sí, tendría... tenía que operar el otro yo, ¿no? Es bien complicado. O el representante legal no podría ser entonces el gerente, ¿verdad? No, el representante legal puede ser el gerente, pero mi recomendación es que tengan un suplente. Por lo general, toda sociedad tiene un representante legal suplente precisamente para prever las ausencias temporales o definitivas del representante legal principal o para efectos de firmar este tipo de documentos. Entonces, Bueno, O en caso de haber el suplente del representante legal, sería él entonces quien lo firme, ¿no? exactamente, el suplente. Ah, Ahí listo. no tiene inconveniente. gracias, Muchas gracias. Marcela. Muy amable. Pregunta Talento Humano. ¿Cuánto es el tiempo máximo para notificar un preaviso de terminación de contrato a término fijo? No, usted no puede, si el contrato se vence, son 30 días. Es decir, si el contrato se vence el 29 de septiembre, usted a más tardar hoy 29 de agosto, tiene que estar notificando la no renovación. Si usted notifica mañana 30, es decir, un día además, el contrato ya se entiende renovado por un término al inicialmente pactado. Entonces, eso es 30 días para notificar la no renovación. Bueno, ¿se acuerda de la pregunta que le hicieron de la chica embarazada? Sí, entonces nos hacen una aclaración aquí. En el caso del estado de embarazo de aprendiz del SENA, ¿aplica la misma normativa ya explicada si la embarazada es aprendiz del SENA? Lo que pasa es que, bueno, ahí el contrato de aprendizaje, pues no es propiamente dicho un contrato de trabajo, ¿sí? Y los aprendices tienen que llegar con salud. Lo único que tiene que pagar el empleador es la ARL. Y pues ahí ya creo que en esta reforma va a quedar, si sale, que esas personas ya tienen que recibir una remuneración o le llaman, no es salario, un apoyo de sostenimiento, porque hasta la fecha es potestativo, pero como la salud, la persona trae la salud, pues la persona en el momento en que entre, ustedes no pueden terminarle el contrato, ustedes tienen que solicitarles al coordinador del SENA, mire, si la niña está cumpliendo unas funciones que generan de pronto pues un esfuerzo, un riesgo para el embarazo, ustedes tienen que hablar es con el coordinador, porque es que ustedes no son empleadores de ese aprendiz, ustedes hablan directamente con el coordinador para que procedan a hacer el cambio o ya el coordinador de la entidad le dirá, no, la mantenemos igual nosotros, estamos pagando la salud y ustedes pagan la ARL, pero no es una relación laboral que ustedes tienen, pero tampoco pueden proceder a retirarla, tienen que hacerlo por medio del coordinador que tiene de la entidad. Pregunta Cotransnaiva Limitada. Dice, ¿el pago de horas extras debe el contador entregar al empleado el soporte de lo que está liquidando? Quienes hacen estas liquidaciones de pagos de horas extras deberán entregar soportes de lo que le están pagando al empleado. Bueno, buena pregunta para hacer una aclaración. Yo genero horas extras, como ya lo he dicho en varias ocasiones, siempre y cuando tenga un permiso del Ministerio de Trabajo. Siempre, y dos, que esté contemplado en el contrato de trabajo la autorización expresa por parte del empleador de generar horas extras. Y efectivamente, si cumplo con esos requisitos en el desprendible, debe salir el concepto de horas extras, claro. Y ustedes, los empleadores, tienen la obligación de llevar un registro de cuántas horas extras están generando por trabajador, pero deben incluirlo, claro que sí, en el desprendible de pago. La EDS Sideral Colombia pregunta, ¿a un empleado se le notificó la última prórroga de los 3 meses? Pues ya pasaría a un contrato a 1 año. Sin embargo, de un momento a otro presentó incapacidad y por tanto su contrato terminó durante su incapacidad. Luego presentó una segunda incapacidad. En este momento no sé si deba tenerlo el año o pueda terminar el contrato, pregunta la EDS Sideral. Bueno,
para aclararle a la S Sideral primero, los contratos de trabajo no terminan por las incapacidades, lo contrario. Con las incapacidades médicas, ya sean de origen laboral o de origen común, el trabajador adquiere un fuero de estabilidad laboral reforzada por tema de salud y usted no puede terminar los contratos de trabajo hasta que el trabajador salga de su incapacidad. Si usted en estos momentos, si el trabajador no tiene incapacidad, si usted notificó con la debida anticipación de los 30 días que no será renovado, no tiene problema. Pero si el trabajador está en incapacidad, tiene pendiente exámenes de especialista o tiene pendiente un procedimiento médico, usted no puede tocar ese contrato de trabajo porque usted lo hace y en 15 días el trabajador está reintegrado con una acción de tutela por violación al derecho al trabajo, al mínimo vital y al derecho a salud. Ok. Casi 9 de la mañana, llevamos 1 hora de esta sesión. Oiga, se pasa rapidísimo el tiempo, doctor Juan. Tenemos 178 personas conectadas. Un sorbito de café y seguimos adelante. Le damos la palabra a los que tienen la mano levantada. Contabilidad Construcomercio debe ser. Un saludo y buenos días. Adelante con su pregunta. Contabilidad. Sí, aló, buenos días. Buenos días, adelante con su pregunta. Bueno, mi pregunta es que manejamos el tema de las 47 horas semanales. Si yo las multiplico por 4 semanas, que son las mensuales, me da 188 horas. ¿Puedo manejar eso o sencillamente se puede exceder un poquito de ahí, las horas? Pues a ver, buenos días. Usted puede exceder las horas, pero tendría que tener un permiso de trabajo en horas extras. Ahora, si ese exceso de horas fue por situaciones imprevistas de fuerza mayor, con el ánimo de evitar que se parara la operación de la estación de servicio y fue de manera ocasional, usted puede exceder. Porque por allá el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 163, 164 más o menos, le dice que usted, excepciones en casos especiales, eso lo dice el artículo 163, y ahí dice usted que el límite máximo de horas de trabajo podrá excederse, mire, por fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar o ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa. Eso se traduce a que, pues para que no se pare la operación y máxime cuando es un servicio público que tiene que ser permanente. Pero usted lo que no puede es, o también cuando usted va a cubrir vacaciones, también cuando le renunció un trabajador de manera intempestiva y mientras hace el proceso de vinculación de otro, usted puede exceder esas horas. O cuando la gente se va a vacaciones, no tiene inconveniente. Pero usted no puede volver lo que es imprevisible, temporal, en algo permanente. Si esas situaciones son ocasionales, no tiene problema. Pero si son ya permanentes, el exceso de esas horas de trabajo, pues entonces ahí tiene que solicitar el permiso de horas extras. Sí, Veamos sí, adelante. El tema es que, las 47 horas, aparte de ser semanales, también son acumulables en el mes. O sea, en el mes el trabajador no se puede pasar de las 188 horas. Exacto, sí, no se puede pasar. Se puede pasar, pero por las situaciones que le acabo de decir. Supongamos que se te fue un trabajador, pues mientras consigues uno hoy en día, es difícil, yo creo que es más fácil buscar pareja que encontrar trabajadores. No crea. Mauricio. Adelante. No, es muy difícil en ciudades, en capitales, en capitales intermedias, la rotación de personal es muy alta. Y como no hay preaviso para los trabajadores, ellos se pueden ir. Entonces, en ese momento yo puedo optar por extender esas horas o porque hay vacaciones, pero yo no puedo excederlas sin ninguna justificación.
Sí, Ok, el tema sigamos. es que, o sea, disculpe, lo último, el tema es que como nosotros en la estación estamos manejando 5 días y descansa uno, o sea, 5 días estaría trabajando 40 horas, ¿sí? Sí. No, entonces 5 días descansa un día, luego otros 5 días descansa un día. Si yo lo voy a manejar en el mes, el empleado me iría a trabajar 200 horas en el mes, o sea que ahí ya me estoy excediendo y eso serían horas extras, ¿cierto? Sí, exactamente, serían horas extras y por eso te reitero que si eso es ocasional, no tienes que trabajar, no tienes que solicitar el permiso, pero si ya es permanente que trabaja las 200 horas, pues obligatoriamente tienes que solicitar el permiso. Yo te entiendo, sí, supongamos aquí hizo 40, bueno, en este hizo 40, entonces estas 7 se las puedo acumular para la siguiente, en el otro hizo 35, entonces llevo como un saldo a favor de horas, pero y en la tercera, digamos, pues trabajó 52, pero como tenía menos horas trabajadas en las semanas anteriores, no tienes problema. El problema es cuando ya se pasa el tope máximo de horas al mes, ahí sí tendría que tener permiso y horas extras. El límite son 188 o 203, me están preguntando por acá. Ojo, porque o sea, esa es la jornada máxima legal, las 187, pero las horas laborales en el mes son 240, de las cuales, eso lo vimos la vez pasada, con la reducción quedó en 236 punto algo, pero de las cuales 32 corresponden a descanso, ¿sí? Y creo que 203 corresponden a horas laborales. Pero el tema es que yo no me puedo exceder de la jornada máxima legal. Ya tendría yo que entrar a manejar turnos de dirección, trabajos de dirección, manejo y confianza para hacerle, digamos, el quite a la jornada de trabajo. Pero yo no podría tener a todos los hileros con contratos de dirección, manejo y confianza. Lo tendría para la administradora, los que tienen jefes de patios. Ahí yo podría manejar. Okay. Esa es una excepción a la jornada de trabajo, dirección, manejo y confianza. Pero no podría yo meter a todos los trabajadores operativos de dirección, manejo y confianza, porque entonces eso quiere decir que ellos no tendrían la obligación de llegar a las 6 de la mañana a recibir el turno, podrían llegar a las 7, podrían llegar a las 8, obviamente podrían salir a las 9 de la noche. Tendrían horario de gerente. Claro, exactamente. Bueno, vamos con otra pregunta, doctor Juan. Texaco Simla, adelante, buenos días, su pregunta. Muy buenos días. Es que me conecté un poquito tarde, pero no sé si ya esta pregunta la hicieron. Bueno. A ver. En el turno de 2 a 10 de 2 a 10, yo le estoy dando, digamos, él les está dando la hora al trabajador. Ejemplo, si él se va a las 9 de la noche, yo tengo que pagarle esa hora como una hora nocturna ordinaria o se le puede pagar como una hora diurna. Recordemos, Andrea, buenos días, que el recargo nocturno, como está hasta la fecha, empieza a correr a partir de las 9 de la noche. ¿Correcto? Sí. Me dices que el trabajador, ¿hasta qué hora labora? ¿Hasta las 10 o hasta las 9? Digamos, él se va a las 9. Su horario es hasta las 10, pero entonces se le va a dar, digamos, ejemplo, la hora. Entonces ya no va a estar a la hora de las 10, sino se va a las 9. Yo le puedo cancelar, digamos, esa hora se le puede pagar como hora diurna o se la tengo que pagar como hora nocturna ordinaria. Pero es que, a ver, ahí, Andrea, una cosa. Si tú le dices que le das esa hora, pero pues es, digamos, pues es una voluntad de parte tuya, pero eso, el trabajador se va una hora antes, pero es como si la estuviera laborando. Entonces, es mejor que le paguen esa hora nocturna, ese recargo por esa hora. Correcto. Sí, es mejor. O lo hacen trabajar hasta las 10 y le pagan una hora. Mejor dicho, es que si tú le dices, vete para la casa, el trabajador va a decir, pues es porque el empleador me está dando esa hora, pero yo estoy ganando igual. Es como cuando le dicen a uno, mire, usted por todo lo que hizo le voy a dar un compensatorio, pero yo estoy en la casa, pero estoy devengando ese día. Entonces, en esta situación... Correcto, esa era mi pregunta. Okay, gracias. Tengo otra pregunta. Rápidamente, por favor. Ahora sí, ya salió. Edith, adelante. Escuchamos. Mira, digamos, se les está dando digamos, una hora
en la semana. Si esta semana, por X o Y motivo, el trabajador no pudo tomarse la hora, la otra semana se le pueden dar, digamos, las 2 horas. Pero ¿cómo es? Perdón, hay un micrófono abierto por ahí, por favor, cerrarlo. Gracias. Edith, lo tiene abierto, por favor. El día martes, pendientes de la firma de mercado, hoy pendientes de esa firma. Listo, Juan. Silva estaba haciendo la pregunta. Sí, señor. Andrea, perdón, te interrumpo. Givet. Givet, adelante. Mira, ¿cuál es la pregunta? Si digamos, sí, se les está dando la hora, que se vaya una horita antes, pero digamos en la semana, por X o Y motivo, el colaborador no pudo tomarse la hora, a la siguiente semana se le pueden dar las 2 horitas o es por ley que semanalmente hay que darle la hora. Bueno, Pero muchas gracias. Pero cuando dice que ustedes le están dando la hora, pues, o sea, es una disposición, pero cuando dicen le estoy dando la hora, no quiere decir es para compensar esa hora menos de la jornada, de la reducción de la jornada a las 47, ¿verdad? Se les está cancelando la hora, pero ellos se van una hora antes. O sea, se les está pagando la hora, Sí, señor. pero no la están laborando. Correcto. Sí, igual la puedes acumular la semana entrante. Lo que tú no puedes es disminuir o afectar las condiciones mínimas del trabajador, pero sí, efectivamente a la semana siguiente se la puedes dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Texaco Simla. EDS Surtidor, pregunta con la mano levantada. EDS Surtidor, buenos días, su pregunta. Surtidor. Sí, muy buenos días. La pregunta es, si yo contrato una persona, yo puedo contratar a una persona a medio tiempo para que me haga esas horas extras de la semana con los 3 trabajadores, pero me indican de que si la tengo medio tiempo y con el CISBEN, podemos realizar eso y no pagamos la salud. No. Mire, ese surtidor, sáquense del chief. Ustedes no pueden contratar a una persona con régimen subsidiado, porque es que eso es una unidad económica. Las excepciones que tienen para que una persona labore manteniendo la afiliación al régimen subsidiado son para empleadas de servicio doméstico que laboren menos de la jornada máxima legal en el mes, que laboren 4 o 5 turnos en el mes, es decir, que son esporádicas, que son temporales, pero esa excepción es únicamente para servicio doméstico. Pero no vayan a cometer ese error de contratar gente que mantenga la afiliación al régimen subsidiado, porque imagínense que esa persona, así sea medio turno que vaya a prestar, le pase algo, tenga un accidente que puede ser fatal, que tenga una afectación en salud grave. El CISBEN, como ustedes lo conocen, que se llama régimen subsidiado, no reconoce subsidios de incapacidad, porque por eso se llama régimen subsidiado. Y entonces tendrían ustedes que entrar a pagar esas incapacidades de manera directa y eso derivaría también una culpa patronal por omisión a las afiliaciones al sistema de seguridad social. Bueno, muchas gracias. Vamos con sesión de preguntas. Momentico, vamos en orden. Ese surtidor tenía una pequeña rápidamente. Sí, bueno, nosotros decidimos, de acuerdo a que miramos la parte financiera y todo, por ahora mejor pagarle la hora extra que contratar a otra persona. Pero entonces, todas las semanas cada empleado va a tener una hora extra. ¿En qué momento tengo que solicitar, a cuánto tiempo anterior solicitar para que me autoricen que ellos hagan estas horas extras al ministerio? Mire, para la estación de servicio surtidor, es más, ustedes no deberían de generar horas extras si no tienen el permiso. O sea, yo no puedo comenzar a elaborar horas extras y pedirle el permiso. Uno primero pide el permiso. O sea, ustedes pidan el permiso, pero no digan que están laborando en horas extras porque les pueden abrir un proceso sancionatorio.
porque ustedes estarían incurriendo ya en una omisión de los requisitos que es solicitar el permiso. Diga que ustedes van a laborar, pero no pueden decir que están laborando porque pues la regla general es que yo me espero a que tenga la resolución que me autorice para poder generar horas extras. Oye, Juan, Bueno, Sí, vamos con Doctor, pregunta doctor. del chat. Un momentico, no, ya terminamos, por favor. Es que quiero Porque aclararla tenemos que porque el darle, doctor no me señora, por entendió. favor. Bueno, gracias. Ok, gracias. Tenemos que darle agilidad para darle cabida a varias preguntas. Pregunta Dumar Guerrero. En el caso de acuerdo con los empleados que decidieron no tomar la hora menos laboral, porque la empresa otorga alimentación, desayuno, almuerzo y demás, ¿cómo debe sustentarse este acuerdo? ¿Reemplazando el contrato o con algún documento? Mire, ahí el tema está complicado, porque esos son la jornada máxima legal, son derechos que usted no puede negociar. Es decir, la voluntad de las partes no puede estar por encima de la disposición legal. Y yo entiendo la posición de la estación. Ahí lo que yo le recomendaría es, pues, que la gente siga laborando las 48 horas, pero que no quede evidencia de que se está laborando ese máximo de horas, sino las 47, que es la reducción. Porque yo con acuerdos bilaterales no puedo estar por encima de la norma. Entonces, la idea es esa. Pregunta Servimani, ¿con cuántos días se debe pasar la carta de renuncia a una empresa? ¿Cuántos días de anticipación? Que es un trabajador, ¿no? Sí, es un trabajador. Bueno, pues yo hago una aclaración aquí a los aportantes y a Soldicón y a Conce. Yo creo que estas charlas están enfocadas es para empleadores, ¿no? Bueno, en general sí. Entonces, si hay trabajadores y se van sabiendo más que el empleador, yo pues hago la aclaración, ¿sí? Sí, adelante, doctor. Pero realmente los preavisos para los trabajadores no estipulan un tiempo determinado. Lo que pasa es que así la ley no lo exija, pues yo en agradecimiento con la estación de servicio, con alguien que me ha dado la oportunidad de trabajar, pues no debería renunciarle de manera de ipso facto, de decirle hoy trabajo hasta mañana, sino de avisarle con un tiempo prudencial para que el empleador pueda buscar mi reemplazo. Pero la ley no exige que tiene que ser con un preaviso de tantos días determinado. Eso estuvo vigente hasta el año 2003. Pero de 2003 para acá ya no es obligatorio para el trabajador, es obligatorio para el empleador. Ok. Pregunta Multiservice de Colombia. Tengo un empleado desde octubre 17 del 2021. Lo tengo incapacitado por accidente de tránsito y a la fecha está pendiente de otra operación y su contrato se vence este año. Cumple 4 años. ¿Puedo cancelar el contrato? Octubre de 2021, ¿no? 2021, sí. Otra pregunta digamos, de los temas críticos de la estación. En estos momentos, accidente de tránsito, eso es una enfermedad de origen común. 2021, 2022, está llevando ya a lo sumo como más de 600 días incapacitado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué a la fecha no ha habido una valoración de pérdida de capacidad laboral por parte del Fondo de Pensiones? Mire, para la estación de servicio, mientras ese trabajador esté incapacitado, usted no puede tocar ese contrato, no puede terminarlo. Si tiene pendientes cirugías, tampoco. Y usted podría solicitar el permiso para terminar ese contrato ante el Ministerio de Trabajo y decir que va a pagar la indemnización. Pero si el trabajador tiene pendientes procedimientos médicos y un sinnúmero de cosas, no se lo van a otorgar. Mejor lo que tiene que hacer, yo me imagino que a estas alturas ya tuvo que haber habido valoración de pérdida de capacidad laboral por el Fondo de Pensiones. Como el tiempo es muy corto y este tema requiere de más explicación, rápidamente le digo, si no ha habido esa valoración, por favor gestione eso con el trabajador para que el Fondo de Pensiones lo valore, le determine el grado de invalidez que llaman
y mire si hay lugar a que le posterguen la incapacidad, que esas incapacidades se postergan hasta un máximo de 540 días. Por lo que veo, el trabajador ya lleva más de 600 días. Entonces, no entiendo por qué no ha habido valoración de pérdida de capacidad laboral. Para si le dan una invalidez del 50% más, tiene derecho a pensión de invalidez. O de lo contrario, el trabajador tiene que retornar a trabajar. Si no hay pensión de invalidez, ahí sí pueden entrar ustedes a solicitar la autorización del permiso ante el Ministerio de Trabajo, alegando de que no tienen cómo reubicar al trabajador. Tenemos 187 personas conectadas. Don Deyanira Espinel tiene la palabra. Adelante con su pregunta. Buenos días. Yo Le quisiera agradecemos, saber, perdón, le agradecemos a don Carlos apagar la cámara, si es tan amable. Don Carlos Andrés, gracias. Adelante, Deyanira. nosotros podemos como estación contratar a una persona para los fines de semana como apoyo pues a los otros hileros, pero ¿cómo la afiliaría yo para poder, o sea, cumplir con todas las afiliaciones de EPS, ARL, caja de compensación y demás? O sea, solo me trabajaría los domingos y los festivos. Domingos y festivos, pero cada fin de semana, ¿sí? O sea, trabaja todos los fines de semana. Pues mire, igual usted puede firmar un contrato de trabajo ocasional, accidental o transitorio, no a hora labor, porque la hora labor ahí, eso no es de corta duración, porque usted siempre va a requerir pues de ese servicio, pero un contrato de ocasional, accidental o transitorio, y específicamente decir que es para fines de semana. También le puede colocar en las obligaciones que es para cubrir incapacidades, para cubrir vacaciones, lo puede utilizar para todo eso. Pero ya usted tiene que mirar, tiene que hacer el promedio de cuántas horas va a trabajar en el mes para efectos de poder pues determinar cuántas horas va a laborar en el mes. A ver si, no sé si igual no va a alcanzar a laborar en la semana 36 horas, pero sí puede incluirse en la jornada del mínimo de 4 horas que establece la reforma a la jornada máxima legal. Bueno, muchas gracias. Porque para no pagarle el mes completo de la Seguridad Social. Sí, claro, es que para efectos de eso sí tiene que pagar ustedes saben que para poder la Seguridad Social sí tiene que ser sobre el mes completo. Ok. O sea, tendría que pagarle el mes completo. Sí, señora. Sí, el mes completo. El mes completo, Gracias. sí, señor. Gracias, Deyanira, muy amable. Estación de servicio La Fortuna, segundo intento. A ver, buenos días. Su pregunta. La Fortuna no se pudo. Diana González, adelante, buen día. Su pregunta. Buenos días. Buenos días. Sí, Diana, adelante. Gracias, mi nombre es Dora de la Fortuna. Doctor, Dora, sí, le estábamos dando la palabra. Gracias, qué pena, muy amable. Tengo un empleado en contrato de julio a diciembre. Para ver, viene y me dice que trabaja hasta mañana. Listo. Entonces, pero él tiene una deuda con nosotros. Lo que adeuda no le va a alcanzar, o sea, liquidarle estos 2 meses no le va a alcanzar para cubrirla. ¿Cómo me cubro yo? ¿Qué debo hacer para asegurar el pago desde ese préstamo? Y si es legal, que con esta quincena que viene para pagar mañana, también yo la incluya y descuente todo por ahí hasta donde dé. ¿Y qué debo hacer? Una pregunta, ¿y ese valor que le debe es producto de un préstamo en dinero que le hizo la estación? Sí, señor. ¿Y ustedes en el contrato no tienen estipulado la autorización de descuento de ese préstamo? No, doctor, lo que tenemos es el comprobante de egreso, donde se especificó el monto y que se le descontaba en las quincenas. Mire, por eso, importantísima su pregunta para lo siguiente. Para las estaciones de servicio que tengan, digamos, esa posibilidad, no es que eso esté mal, yo lo veo bien, de hacerle préstamos a los trabajadores,
ustedes tienen que implementar una política de préstamos, del procedimiento para préstamos. Y en el contrato estipular expresamente que el trabajador autoriza descontar de la liquidación y salarios las sumas de dinero que adeude por concepto de esos préstamos al empleador. Como aquí no está estipulado, tiene que tener una autorización expresa del trabajador donde diga que yo, Juan de Dios Uribe, autorizo expresamente a la estación de servicio La Fortuna para que me descuente el salario adeudado y de mi liquidación de prestaciones sociales, la suma de tanto por concepto del préstamo. Si él no autoriza ese descuento, ustedes no podrían de manera unilateral venir a descontar esa suma de dinero. Por eso lo importante de plasmarlo, de estipularlo en el contrato de trabajo. ¿Está claro? Disculpa, no es suficiente entonces con el comprobante de egreso. Pero es que el comprobante de egreso, por eso el comprobante de egreso no puede estar por encima del contrato. Por eso es que ustedes, por eso la importancia de ustedes asesorarse antes de elaborar un contrato de trabajo. Por eso es que el doctor Google falla en eso. ¿No es que el doctor Google no dijo nada de los préstamos? Por eso no dijo nada. Bueno, muchas gracias. Estación de Servicio de La Fortuna. Diana González tiene el uso de la palabra, se había caído, pero estaba en línea, estaba en la colita. Una aclaración. Vamos a hacer las últimas 8 preguntas y terminamos porque obviamente el tiempo del doctor Juan lo habíamos acordado previamente y tenemos una segunda sesión el próximo jueves a esta misma hora. Las preguntas que queden pendientes él las responderá el jueves de 8 a 9:30. Adelante, Diana, su pregunta. Muy buenos días, doctor Juan. Un empleado, un islero, ingresó a laborar y a los 20 días de iniciado el contrato tuvo un accidente de tránsito. Entonces, la incapacidad de él superó los 180 días. La empresa tuvo conocimiento de que la incapacidad superaba los 180 días, pero después de ese término, el trabajador nunca jamás volvió a presentar incapacidades a la empresa. Por este motivo, nosotros solicitamos permiso a la inspección, al Ministerio de Trabajo, solicitamos la autorización para hacer el despido porque no tenemos incapacidades comprobadas. La solicitud se hizo en el mes de enero y hasta la fecha no nos resuelven. Un socio de la empresa nos dice que debemos despedirlo porque no tenemos incapacidad comprobada. Sin embargo, pues yo no me atrevo a hacer el despido porque no tengo la autorización del ministerio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira. Tremendo caso. Sí, un tema bien complicado y partamos de algo. Es que el Ministerio de Trabajo es lo más moroso que hay para responder. Entonces, pero hay una cosa, ¿cuál es la obligación? Digamos, de cierta forma el socio tiene razón, porque ¿cuál es la obligación del trabajador incapacitado? La única obligación es pasar las incapacidades a la empresa, no es otra la obligación. Es que también, perdóneme lo que voy a decir, pero se vuelven conchas y abusan también del empleador y no se ponen en la carne ni en los zapatos del empleador pagando incapacidades y tener que contratar una persona para que haga eso de esa persona que está incapacitada. Entonces, ahí yo le configuraría una justa causa para terminar contrato y le diría pues que eso se configura pues un abandono de puesto, porque si mi incapacidad es hasta hoy 29 y ha pasado, digamos, sucede que pueden pasar 5, 8, 10 días que el trabajador no llega a la incapacidad porque preciso no tuvo la cita médica hoy para que le renovara. Y eso el sistema de salud sí tiene ese problema. Pero si ha pasado tanto tiempo, si hay autorización del ministerio, yo les diría, escriban al ministerio a decir y silencio administrativo positivo. Que es decir, le dan por cierta su solicitud, digan, señores ministerio, yo le solicité a usted autorización hace 4 meses, el trabajador no volvió a presentar incapacidades, entonces doy por cierta la autorización para terminar el contrato y por ende se procederá a terminar el contrato. Escríbale eso al ministerio y termínele con justa causa al trabajador diciéndole que se le solicitó permiso al Ministerio de Trabajo y que se configuró una justa causa porque faltó a trabajar por más de 1 o 2 jornadas de trabajo y que no medía incapacidad a la fecha. Y listo.
Ok. Ok, muchas Muchas gracias, Diana. Muy buena inquietud. Andrea Dorado tiene la palabra. Adelante, buenos días, su pregunta. Muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Tengo los trabajadores de Isla, ellos trabajan de lunes a sábado cumpliendo sus 47 horas dentro de la jornada de semana. Se los llama a trabajar 2 domingos en el mes, 8 horas. ¿Cómo los tendría que liquidar a ellos? Bueno, Andrea, 2 domingos en el mes, como dije al inicio de esta charla, constituye trabajo ocasional en días dominicales. Por cada domingo debe pagarle el valor de un turno normal, que son 38.666, más el 75% de ese. Es decir, se paga un turno normal más el 75%. Y por esos 2 días puedes optar por darle un compensatorio. Por favor, hacen un poquito de silencio. Pueden optar. Por favor, Ya. Texaco Simbla, puedes... Ya lo silenciamos. Adelante, Juan. Entonces, por esos 2 días, puedes optar por darle un compensatorio que se vaya a descansar, que eso es adicional. Ojo, descanso es diferente a compensatorio. Descanso es el que tengo derecho por los 6 días laborados y compensatorio que tengo derecho por los 2 domingos laborados. O si tienes escasez de personal, puedes optar por pagarlo y listo. Ok, gracias, Andrea. Olga Lucía, le damos la palabra. Buen día, ¿cuál es su pregunta? Olga Lucía. ¿Por cuánto? ¿A partir de cuántas horas extras que trabaja el trabajador hay que pedir el permiso ante el Ministerio de Trabajo o por cualquier hora extra que trabaje hay que pedir el permiso? Olga Lucía, buenos días. Por cualquier hora extra que se trabaje hay que pedir el permiso. Y Sí, lo otro, doctor Juan, que usted mencionó que es más importante, hay que pedir el permiso antes, ¿no? Antes, sí. Mire, es antes. Por eso le digo yo pongo el ejemplo de uno se levanta y no almuerza, uno se levanta y desayuna. Entonces aquí pasa lo mismo, primero toca pedir el permiso. Y una cuña adicional, esto aplica más y que es reiterativo en ustedes las estaciones de servicio. Ponen a trabajar, la persona la reciben hoy y la mandan es que mañana los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional. Ya usted lo recibió con todas las preexistencias que traía. Ustedes no pueden dejar trabajar la persona sin que se haga los exámenes. Es preferible que doblen de turno porque ahí sí se puede exceder de la jornada porque son casos de fuerza mayor y excepcionales. Pero no dejen trabajar las personas sin tener los exámenes médicos de ingreso, por favor. Muchas gracias. Sandra, su pregunta. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Una pregunta. Es que estamos en una SAS con un único dueño, único socio, pero él tiene salario. La pregunta es, ¿el suplente debe de ser empleado o debe de ser, o puede ser, o tiene que ser socio? No, pues es que, mire, lo que pasa es que ahí él tiene que reunirse, tiene que hacer un acta de reunión. Bueno, esto es más derecho comercial que laboral, pero él tiene que levantar un acta donde nombre un representante legal suplente. No necesariamente tiene que ser socio. Puede ser empleado y ahí pues colocar que se le va a pagar una remuneración por los actos que lleve a cabo y por las reuniones que haya que hacer, pero no necesariamente, es decir, yo no puedo nombrar un representante legal suplente porque no es socio, no, lo pueden hacer, pero lo importante es que quede en el acta de junta de accionistas. Ok, ¿Vale? doctor. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Estación de Servicio Santa Ana, su pregunta. Buenos días. Estamos terminando 9:32 de la mañana. El doctor nos regaló 5 minuticos más. Buenos Terminamos 9:35. Adelante. Buenos días. Tengo un trabajador que es el encargado de hacer los relevos. No sé si con él me puede apoyar para poder suplir la hora de descanso de cada empleado semanal. Es decir, por ejemplo, el librero que tiene de 6 a 2 puede salir a la 1 de la tarde y el de la tarde, que sería el relevo, puede recibir de 1 a 10 y preferiblemente le pago la hora extra al relevo y así cumplo dándole el descanso al turno de 6 a 2.
Claro, sí lo puedes hacer. Igual, si lo contrataste para hacer esos relevos, dejen el objeto amplio. Coloque que para relevos, para cubrir vacaciones, situaciones imprevistas. Y no estarías hablando de trabajo en horas extras, porque esa persona se contrató precisamente para esas actividades específicas, pero sí lo puedes utilizar para eso. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Leonor Niño, su pregunta, buenos días. Leonor. Hello. Sí, adelante, Leonor. Don Juan, la empresa tiene convenio con Confavoy, es decir, los trabajadores pueden ir a Confavoy y solicitan préstamos. Un trabajador me renunció hace 20 días y el cual tiene préstamo con Confavoy reciente, un préstamo de bastantes millones. Yo fui a Confavoy y en Confavoy me dicen que la liquidación la tengo que darla a Confavoy, excepto las cesantías y los intereses a las cesantías. Pero me llegó un rumor de que el trabajador manifestó que eso era ilegal, que yo no le pagara toda su liquidación a él, que porque él tiene el derecho de ir a Confavoy a negociar la deuda con Confavoy. ¿Qué debo hacer ahí? Mire, Leonor, buenos días. Qué buena pregunta. Es que este tema laboral es tan amplio que necesitaríamos todo un día de preguntas para poder abarcar todo. Pero es excelente pregunta, le voy a decir, porque me imagino, Leonor, que a usted Confavoy le notificó la libranza y para que le fuera descontando mensual, ¿verdad? Sí, señor, pero, o sea, ¿qué sucedió? Nosotros, la verdad, yo me dejé guiar como por una contadora que me dijo que yo no le podía quitar mensualmente al trabajador, sino que lo que hiciera era que le consignara su salario y que él simplemente fuera y cancelara su cuota. O sea, así se venía haciendo. O sea, ellos han sido puntuales así. Pero ya Confavoy me dijo que no, que yo tengo que liquidar y la liquidación tiene que ir para allá, excepto las cesantías y los intereses. Mire, voy a decir lo que decía un profesor mío, por los clavos de Cristo. Y con todo el respeto de los contadores, que los aprecio mucho, y más en estas épocas de declaración, porque uno no sabe qué hacen con uno. Pero ese es el problema de ciertos contadores que se creen abogados. Eso usted no se lo debió preguntar al contador, usted se lo debió preguntar al abogado. Le voy a decir por qué, sencillamente. Las libranzas, en el momento en que el titular de la libranza le notifica al empleador la autorización, el valor a descontar, usted tiene que consignarle directamente, en este caso a Confavoy. Perdone lo que le voy a decir, pero ahí hubo una imprecisión en lo que manifestó el contador, porque usted debía descontar lo que le estaba diciendo, que le pueden descontar hasta el 50% y consignarlo directamente. Ahí, ¿sabe qué pasa? La empresa, la estación, tiene que entrar a pagar lo que omitió de descontar. Ah, no, que es que el trabajador dijo que iba a pagar y no pagó. Eso ya es problema de él. Pero a usted le notificaron como estación de servicio la libranza, el valor a descontar. Entonces tenía que descontar eso. Ahora, ¿qué pasa con la liquidación? Efectivamente, como le dice Confavoy, es cierto. Usted tiene que descontar de la liquidación todo excepto las cesantías y los intereses a las cesantías, consignárselos a Confavoy, notificarle al trabajador todo lo que se descontó. Si usted no hace eso, usted tiene que pagar la libranza y tiene que pagar intereses moratorios de un día de retardo por cada día de retraso. Bueno, muchísimas gracias, Leonor. Penúltima pregunta, Carlos Andrés Zambrano tiene la palabra. Buenos días. Carlos Andrés. Juan de Dios, buenos días. ¿Cómo se buenos días? Buenos días, Carlos. Hace un rato le escuché a Juan de Dios decir de los 38.600, es una pregunta técnica, los 38.666 pesos diarios. Pero tengo un documento del Ministerio de Trabajo con las últimas, cuando se trabajan las últimas 47 horas semanales, que nos da un promedio nos dan 203 horas de trabajo al mes. Y eso me da un valor de hora completamente diferente. Sí, claro, Carlos, lo que yo le decía era manera de ejemplo. Yo no sé si usted estuvo la charla pasada. No estuve. Ah, ok, de pronto se faltaba el contexto. Sí, claro, dijimos, con la reducción de la jornada, aumenta el valor de la hora.
efectivamente sí, porque a menos trabajo, igual remuneración. En la charla pasada dijimos cuál era el valor de la hora, que en estos momentos creo que quedó en 4.900 algo, no tengo aquí el dato, pero en la charla pasada están las evidencias y efectivamente pues el valor de la hora aumenta, porque a menos trabajo, igual remuneración, pues tiene que aumentar el valor de la hora. Digamos eso que yo le decía a los 38.666, pues era el ejemplo que se traía hasta julio. Pero obviamente, con la entrada en vigencia de la reducción de la jornada, el valor de las horas cambia, que son 3.900 algo. Yo no sé, Mauricio, las evidencias de esa charla anterior están colgadas, ¿cierto? Están ahí en fondosoldicon.com, usted digita Fondosoldicon y ahí está el Canopy y ahí está la charla número 6 dedicada al tema de talento humano y está no solamente la grabación, sino la presentación en PDF que la pueden consultar. Y ahí, Carlos, está la fórmula de cómo se sacan las horas, el valor de las horas hasta julio de 2023 y a partir de julio, que pasó de 4.800 algo a 4.900 algo, no tengo el dato exacto de los decimales, pero ahí en las evidencias, en las memorias, está la fórmula de cómo se deben liquidar para que por favor pues la pueda consultar. Gracias, Carlos. Última pregunta, dependemos del doctor Juan, si respondemos las otras dos. Talento humano, adelante. Perdón, ¿cuántas preguntas nos quedan, Mauricio? Dos, porque Magali acabó de entrar, entonces ya no entra. Pero entonces cerremos con esas dos. Las dos, de Talento Humano y Estación San José La Plata. Buenos días. Buenos días, yo quisiera saber qué tan legal es exigirle la firma digital a los trabajadores, ya sea para los documentos como contratos, solicitud de permisos. Firma digital, no, pues no es obligatorio. Lo que pasa es que, digamos, ayuda mucho para la suscripción de documentos de manera digital, pero pues igual yo puedo colocar una solicitud de permiso y colocar arriba Juan de Dios Uribe, solicito un permiso para una cita médica mañana y no necesariamente tiene que tener el requisito formal de la firma, pero sí pueden utilizar el tema de las firmas digitales, pero no se puede convertir en una imposición, porque recordemos que hay trabajadores que no manejan las herramientas tecnológicas y pues no puede volverse eso un obstáculo o una barrera para efectos de poder otorgar temas de permisos y de cualquier índole. Ok, muchas gracias. Mauricio, está apagado el micrófono. Estación de Servicio San José La Plata, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Si tengo un empleado que sale a vacaciones y tiene un procedimiento durante sus vacaciones y le dan incapacidad de 3 meses y faltando 15 días para terminarse la incapacidad, él me presenta la carta de renuncia. ¿Hay algún inconveniente con eso? Bueno, Angélica, muy oportuna su pregunta y es, eso tiene que ver con la interrupción de las vacaciones. Si yo me voy a vacaciones y tengo un accidente y soy objeto de una incapacidad, las vacaciones se interrumpen. Ejemplo, son 15 días hábiles de vacaciones por año laborado. Si me accidenté cuando llevaba 10 días de vacaciones, en esos momentos se suspenden las vacaciones. Pasados los 3 meses, los 90 días, retornaría el periodo de los 15 días restantes de las vacaciones. Como el trabajador renuncia, entonces usted lo que procede es a pagarle esos 5 días, porque es que eso es un derecho que ya tiene el trabajador por año laborado. Ok, terminamos con Mariana González. Última pregunta del día de hoy. Mariana, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Mi pregunta es si la hora de la reducción de la semana laboral se podría acumular y darle las 4 o sea, que vaya un día, un turno, solamente 4 horas, reponiendo las 4 horas del mes. Mire, ahí el tema es, Mariana, que yo entiendo y digamos, sería como una solución mediática para tratar de solucionar ese tema de la reducción de la jornada, pero ¿qué
que haya una solicitud expresa del trabajador. Es mejor que medie la solicitud del trabajador, que no se vea como una imposición del empleador, donde diga que por favor esas horas se las acumulen, digamos, por 1, 2, 3 semanas para que le den un descanso o le den un periodo de 4 horas, pero que exista una solicitud expresa del trabajador y no se vea como una imposición o una instrucción del empleador, ¿vale? Bueno, listo, Mariana, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que el próximo jueves 31 de agosto tenemos una segunda sesión de este tema, de charlas MIT relacionadas con los temas laborales, una colaboración y una generosidad del doctor Juan de Dios Uribe Arboleda. Los contactos de él los tenemos en la charla ustedes pueden ingresar a Fondo Soldicón, buscan la charla número 6 y ahí está el PDF de esa presentación. En el último slide de esa presentación están todos los contactos del doctor Juan de Dios. Me acuerdo del correo, juandediosuribearboleda@hotmail.com. Juan Uribe. Perdón, Juan. Juan Uribe Arboleda. Juan Uribe Arboleda@hotmail.com. Sí. ¿Y el número celular por si acaso? 317-575-0303. Igual voy a anotar aquí mi correo electrónico para las personas pues, que no estuvieron en la charla anterior. Juan Ahí, Arboleda, en el chat, sí, por favor. @hotmail.com. Y su número celular, por favor. 317-575-0303. No, Okay. agradecer, Mauricio, por estos espacios. Yo creo que pues no alcanzamos a resolver todas las dudas. Es imposible. Sí, es muy complicado. Pero pues la idea es que ustedes pues se vayan pues con un panorama un poco claro y los que están de pronto omitiendo situaciones digan, miércoles, yo no estoy haciendo esto, yo no tengo esto, como les decía, para que podamos aprender de errores de los demás y no tengamos que aprender de los errores propios. Así es, así es. Y le agradecemos muchísimo su generosidad y su tiempo. El próximo jueves, les repito, 8 de la mañana en puntico, vamos a estar conectados para una segunda sesión de estos temas, así que los que se quedaron con preguntas pendientes, por favor, tenerlas muy atentas ese día. La dinámica es muy sencilla, es pregunta-respuesta. Usted puede preguntar con la mano levantada o puede preguntar por el chat también. Le damos espacio a las manos levantadas, le damos espacio a las preguntas del chat, por donde usted le prefiera hacerlo mejor. Muchísimas gracias. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos charla de Canopy en vivo con otro tema bien interesante. No son temas laborales, pero son temas de derecho muy importantes con la doctora Laura Cleves, ex funcionaria del Ministerio de Minas y Energía, que estuvo muy por detrás de todo el tema del reglamento técnico. Vamos a tener una charla muy interesante sobre cómo evitar sanciones y demás temas de derecho que tienen que ver con la estación de servicio. Recuerden ustedes que es el sector tal vez más regulado de la economía activa y pues como tal tenemos que tener conocimiento de las normas que aplican para cada caso. Así que muchísimas gracias, muy amables a todos. Tuvimos al final 187 conectados, yo conté a veces 190 y algo por ahí. Más de 48 preguntas, doctor Juan. Rompimos récord Guinness hoy. Sí, pero no, el jueves seguimos. Esa es la idea, Mauricio. Y como les decía, pues es muy difícil que podamos aclarar un 100% todas las dudas, pero ya si ustedes obviamente necesitan una asesoría específica con dedicación de tiempo, pues estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchísimas gracias. Muy amable usted, doctor Juan. Abrimos esta ventana hoy, un nuevo producto que se llama Charlas MIT. Vamos a estar ahí eventualmente respondiendo estas dudas muy de la mano de algún especialista, hoy con la participación del doctor Juan Uribe. Muy amables por su participación, les deseamos muy buen día, que todo salga bien hoy en la estación de servicio y ponerle buenas ganas, mucha energía positiva, que todo va a salir bien. Chao. Buen día para todos, bendiciones.